Buenos días, mi nombre es Mónica, de la organización de IFAES y Relación Cliente, y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Verin sobre la implementación de inteligencia artificial en la banca. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección Preguntas y Respuestas del panel de control que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando a la moderadora del debate, Sandra Cortez, que es la directora para Europa del Sur de Berit. Sandra, cuando quieras, puedes comenzar. Gracias, Mónica. Gracias por vuestra invitación a moderar esta mesa de inteligencia artificial y bots en la banca o en el sector financiero. Para aquellos que no me conocen, he trabajado en Verin por más de 15 años en los mercados de España, Italia y Portugal. Y Verin es una empresa de software líder en el área de automatización del Customer Experience o de la experiencia del cliente, inteligencia artificial y bots, que es el tema que nos trae hoy a este webinar. Contamos con más de 10.000 clientes a nivel mundial, un 80% de ellos son del Fortune 100, con una inversión de más de 1.000 millones de euros en investigación y desarrollo en estos últimos 10 años, soluciones innovadoras como DaVinci, que utilizan motores de inteligencia artificial y más de 40 tipos de bots, no solo en chat ni en voice, en voz, sino también texto, procesos, analíticas, datos digitales, etc. Y en el caso de España, estamos trabajando en los principales bancos del país y, por supuesto, en otras empresas como las telco, las empresas de logística y transporte, outsourcers, PPO, con unos ingresos de más de 902 millones de euros anuales y más de 600 patentes desarrolladas por más de 3.500 ingenieros que tenemos y más de 4.000 empleados. Hoy estamos muy ilusionados porque contamos con expertos en el sector bancario, tales como Felipe Peñacova, que es el CIO y Executive Board Member de Revolut, Pedro Tomé, director of Trusted Innovation and Advanced Analytics, y Carlos Mérida, que nos están acompañando hoy del Banco Sabadell. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos damos la bienvenida, ¿no?, a todos nuestros ponentes, que ya nos van a introducir personalmente cada uno, y así como a todos los participantes que están el día de hoy aquí, porque hemos tenido más de 275 personas registradas para este webinar, que tienen acceso a conectarse hoy. Y antes de comenzar en materia, le quiero pedir a cada uno de los ponentes si por favor pueden poner su cámara, y comenzando por Pedro de Evo Banco, si nos puedes comentar un poquito quién es Evo Banco para aquellos que no conocen Evo, y qué haces un poquito tú, Pedro, en el banco. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero de todo es agradecer la invitación a este evento, que espero que le guste a todos nuestra audiencia. Yo os introduzco muy rápidamente EvoBanco. EvoBanco es el banco 100% digital de Bankinter, ¿vale? Y nos gusta definirnos un poco como un banco que está a medio camino entre una banca tradicional y un neobanco, ¿no? O sea, hoy tenemos los dos representados aquí, a nosotros nos intentamos posicionar un poco en medio de ese territorio. Una banca tradicional porque ofrecemos todos los productos y servicios que ofrecen la banca tradicional, y un neobanco porque no nos quedamos ahí y lo que hacemos es digamos, buscar esa innovación y esos productos y servicios que ofrecen también los neobancos y traerlos a nuestros clientes, ¿no? Asegurando esa frescura y esos nuevos productos y servicios. Y yo dentro del banco a que me dedico, pues lo has dicho antes, ¿no? Llevo 2 departamentos, aparte de innovación disruptiva y de analítica avanzada, nos encargamos de hacer nuevos productos y servicios utilizando todas las nuevas tecnologías, aterrizar nuevas tecnologías dentro del banco. A veces somos los más odiados porque digamos que agitamos el árbol siempre con nuevas cosas que están llegando y más a día de hoy con cómo está la tecnología. Y luego la parte de analítica avanzada, pues al final me gusta decir que resolvemos problemas complejos, ¿no? Nos dedicamos a esos problemas complejos que a veces no saben ni qué tenemos, pues darles solución. Y combinamos ambos departamentos pues para dar más soluciones innovadoras. Muy bien, Pedro, gracias. No sé si ahora, pues, Carlos, ¿te parece bien? Mira, continúo yo. Yo soy Carlos Mérida, represento en este foro a la banca tradicional. Soy director de inteligencia en Banc Sabadell. Banc Sabadell es un banco bueno, pues de los principales del país, fundado en 1881, con presencia en 14 países y más de 11 millones de clientes.
No por ser tradicional, intentamos ser tradicionales en los servicios, siempre con un espíritu innovador y de ofrecer cosas nuevas. Mi misión en el banco pues, es un poco supervisar el programa de las aplicaciones de la inteligencia artificial y la analítica. Y en particular llevo directamente las direcciones que tienen, los proyectos que tienen que ver con asistentes virtuales y Speech Analytics. Gracias a Carlos. Y por supuesto ahora, bueno, Felipe, si nos cuentas un poco desde Revolut. Sí, ¿Quién es perfecto. Revolut? Gracias también por la invitación. Bueno, entiendo que represento a lo que se llaman neobancos o nuevos bancos digitales. Revolut es uno de los bancos digitales que ha crecido más rápidamente. Se creó en Londres, en el Reino Unido, hace aproximadamente 9 años. Y ahora ya estamos presentes en 39 países, creo, porque siempre tengo que mirarlo cada semana, parece que lanzamos en un sitio nuevo y acabamos de llegar a la marca de 40 millones de clientes globalmente. Sí es cierto que la mayoría de ellos están en Europa, en el Reino Unido o en la Unión Europea, pero ya estamos también presentes en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, en Singapur, Australia, Japón, Nueva Zelanda. Y bueno, tenemos una ambición global, somos humildes y sabemos que eso lleva tiempo y que hay que invertir y trabajar duro para llegar ahí, pero digamos, nos consideramos como una super app para dar el servicio a nuestros clientes dentro de los servicios financieros, pero también cualquier otro servicio asociado a esas necesidades financieras, no necesariamente servicios tradicionales de banca. Mi rol en Revolut es para el negocio bancario en la Unión Europea. Entonces, llevo la parte de tecnología y de operaciones para esa parte de operaciones bancarias en Europa. Fenomenal. Pues bueno, como veis, tenemos un grupo de expertos en todas las diferentes áreas y bueno, vamos a ver qué piensan en general sobre el tema que vamos a estar hablando, ¿no? Para vosotros. Yo quería hacer una pequeña definición para saber el contexto donde estamos sobre inteligencia artificial, un poco la definición que McKinsey tiene sobre inteligencia artificial y un poco también lo que Bain tiene como su definición. Y bueno, ya veremos un poco esta área. Y la definición es que la inteligencia artificial es una combinación de algoritmos, códigos, tecnologías que nos permiten simular la inteligencia humana con funciones cognitivas para resolver diversos problemas como un complemento o ayuda, ¿no? En Bering nosotros tenemos la inteligencia artificial y los bots que hemos diseñado nos ayudan a resolver tareas en los clientes, en los agentes, en la empresa, en todo el contexto de la capacidad, ¿no? Utilizando técnicas como Machine Learning, Deep Learning, Generative AI y todas estas herramientas que nos están ayudando a resolver un gap que existe, que es el incremento. Bueno, acaba de decir Felipe que incrementan 40, está haciendo el market de 40 millones de clientes, ¿verdad? Y sigue creciendo, igual para los diferentes bancos, ¿no? Pero los recursos siguen siendo limitados. Entonces hay un gap entre querer satisfacer la cantidad de clientes y no le puedes en los sistemas anteriores, pues lo que hacías es meter un montón de más agentes y agentes y agentes, pero ahora con las bancas digitales y todo esto, pues ya es una cosa muchísimo más utilizando la tecnología, utilizando los bots, utilizando todas estas modelos, ya sea propios, en nuestro caso, de terceros, para la creación de estos bots que utilizan lo que nosotros llamamos DaVinci y nuestro propio Bering GPT. Entonces contamos con muchos millones de datos que alimentan estos modelos y esto también es interesante ver cómo lo veis vosotros, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos millones de datos que alimentan los modelos y algoritmos que nos diferencian, a lo mejor de nuestra propia competencia también, por la volumetría y capacidad analítica de procesamiento de todos los datos en la tendencia y los resultados. Es decir, podemos tener unos maravillosos algoritmos, algunas herramientas que dicen, soy inteligencia artificial, ¿no? Esto es inteligencia artificial, pero si no tienes un input, ¿no? de datos suficientemente grande, un volumen grande de datos, pues las tendencias no las vas a poder sacar de la forma, no vas a poder tener datos que realmente puedan generar, que puedan ser utilizados para casos de uso o se me van a quedar cortos, no sé, bueno. Entonces, especialmente en el sector bancario, ¿no? Hay una renovación continua para satisfacer las necesidades del cliente cada vez muchísimo más digitales, como hablábamos, optimizar procesos, etcétera, ¿no? Y algunos de los usos más frecuentes, y esto pues a lo mejor los vais a comentar vosotros en vuestro tiempo, están las evaluaciones crediticias para la concesión de préstamos, la detección de fraude, identificar patrones de
de seguridad en las transacciones financieras, como puede ser las actividades fraudulentas, la de biometría, etcétera, el servicio al cliente, personalización de servicios, optimización de procesos. O sea, nosotros tenemos un bot para casi cada una de todas estas cosas, ¿no? Pero la primera pregunta que queremos haceros, y aquí vamos a empezar ahora al revés, y ya habíamos dicho antes, vamos a empezar pidiéndole a Felipe primero que nos diga un poco cómo crees que la inteligencia artificial, ¿verdad? Satisface estas demandas de los clientes de 24/7 en un soporte escalable con múltiples canales, idiomas y sin esfuerzo adicional por parte de los agentes. ¿Cómo ves esa pregunta, Felipe? Sí, la inteligencia artificial tiene, bueno, ayuda en tres dimensiones importantes, ¿no? Obviamente la primera es mejorar la calidad del servicio a los clientes, porque de una forma automática puedes utilizar todos los datos que tienes disponibles para entender ese cliente, comparar con necesidades similares de clientes similares y, por tanto, digamos, tener más probabilidades de acertar, ¿no? De qué es lo que ese cliente necesita, cómo le puedes ayudar mejor. Y además hacerlo real time, porque ya no depende de que haya una persona detrás, que tienes que estar en una cola de un contact center o de un chat, de una capacidad que puede ser limitada, sobre todo en determinados momentos, ¿no? Entonces, si se ejecuta bien, si se diseña y se ejecuta bien, la inteligencia artificial claramente puede mejorar la calidad de ese servicio al cliente de muchísimas formas. Pero además tiene otras dos vertientes o dos aspectos de mejora considerables para las empresas, en este caso para los bancos. Uno es la eficiencia desde el punto de vista del coste, pues obviamente si lo puedes gestionar de una forma automática, sin necesidad de crecer, de tener que contratar gente detrás, sin exponerte al riesgo de errores humanos que pueden suceder en todos los aspectos, pues obviamente eres más eficiente como organización. Y una tercera es la consistencia, ¿no? El hecho de que tu modelo, digamos, resuelva determinadas situaciones de una forma consistente y similar en cada caso, que te ayuda además a asegurar cumplimiento, ¿no? En banca el cumplimiento con la regulación vigente es súper importante. Y si tienes un modelo que es sólido, que es maduro y que te asegura que en determinadas situaciones siempre resuelve esa solución de una forma de acuerdo a las reglas, de acuerdo a lo establecido, pues también estás en un punto más seguro desde un punto de vista de predictibilidad y de cumplimiento normativo. Entonces, bueno, un poco por dejarlo ahí para seguir el debate, esas tres vertientes son súper importantes, quizá en el orden en que las he mencionado, pero las tres son súper importantes cuando tomamos decisiones desde el punto de vista de casos de uso. Ahí, Pedro, no sé si hay alguna otra cosa o algún otro factor que quieras complementar con lo que Felipe ha dicho, o Carlos, está abierto para que, si queréis, se ha hablado de la satisfacción del cliente, de la eficiencia, de costes, proceso de organización, de la consistencia, ¿verdad? De los procesos y de tener el tema del caso del cumplimiento. ¿Cómo veis vosotros en Evo Banco este tema o en Sabadell? Si quieres me lanzo yo, Carlos, y te dejo que cierres esa pregunta. Yo creo que Felipe lo ha introducido muy bien, al final son tres puntos principales. Yo añadiría uno más por encima, ¿no? Al final, en nuestro caso, nosotros somos una banca digital y como banco digital tenemos que prestar atención y hacer uso de la tecnología para lo que decimos nosotros siempre, que es crear experiencias digitales, ¿vale? No se trata solo de utilizar tecnología por tecnología para dar servicios, sino de crear experiencias digitales que permitan al cliente desde una forma virtual llegar, digamos, y a contratar los productos que quieren o a satisfacer, como bien decía Felipe, las necesidades que ellos tienen, ¿no? En cuanto a personalización, en cuanto al momento vital que pueden tener. Y aterrizándolo en la experiencia, que es un poco lo que va de esta mesa, yo sí diría que la parte de inteligencia artificial nos permite el lograr esta capacidad, digamos, ¿no? Además, ya no solo en esos canales la atención puede ser de una forma solo telefónica, como decía Felipe, al final tenemos múltiples plataformas digitales, ¿no? Y el cliente también busca, digamos, una multicanalidad, ¿no? Típico de si accedo por el móvil y luego llamo a contact center, etcétera, pues que todo esté interconectado. Y eso al final, las capacidades también de inteligencia artificial te permiten el poder realizar ese tipo de tareas por complementar, ya te digo, un poco a lo que dice Felipe. Y aquí sí añadiría un punto más ya cuando bajamos a algoritmos, que en banca es lo más importante, porque si nos quedamos en modelos tradicionales bancarios,
no es tan necesario, pero cuando ya vamos a modelos más avanzados como los que estamos teniendo, hay que añadir la explicabilidad de esos modelos, que es tan relevante que, como él decía, ¿no? Para esa parte de cumplimiento y para esa parte, digamos, de entendimiento de realmente lo que está haciendo los algoritmos y que todo el mundo esté seguro y cómodo con lo que se usa. Muy bien, Pedro. ¿Alguna cosa más, Carlos? Bueno, creo que han dado buena cobertura a la pregunta de mis compañeros, solo por un matiz. Creo que ha sido muy acertado, Sandra, el iniciar el debate con la definición de lo que es la IA, ¿no? Porque llevo bastantes años en esto y he visto como la portería la van alejando, ¿no? A medida que la IA va avanzando, cada vez se le exige más para poner la etiqueta de inteligencia artificial. Yo creo que aquí los tres coincidimos en que IA pues, es todo, desde los modelos analíticos y la estadística tradicional hasta las cosas más sofisticadas. Normalmente se confunde, bueno, se usa el mismo término de inteligencia artificial para las técnicas como para el resultado de esas técnicas, y yo creo que es acertado pues, tener ese lenguaje común y estamos alineados. En cuanto a esta IA satisfaciendo las demandas, pues aparte de lo que han dicho mis compañeros, por añadir algo más, la tendencia es que esa conversación con ese resultado de inteligencia artificial sea más realista. Tendemos a unas conversaciones más realistas, más humanas con inteligencia artificial. Tendemos a la hiperpersonalización de los productos hacia los usuarios y a recortar tiempos y también costes para ser más eficientes. Todo esto es lo que nos va a permitir dar mejor servicio. Genial. Pues, pues muy bien, ¿no? Entonces, estamos teniendo, creo que lo había dicho ya, pero si queréis, los que estáis en la audiencia, hacer cualquier tipo de preguntas, pues enviarlas, que bueno, ya sea durante el tiempo, si es relevante para lo que estamos hablando, o al final trataremos de contestar a vuestras preguntas. Una de las otros tópicos que se había mencionado es cómo la inteligencia artificial puede favorecer o ser como un aliado, ¿no? Ya que habíamos hablado de toda la experiencia del cliente en los, digamos, ya sea los empleados, porque siempre tendrá que haber por ahora, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de los aspectos generacionales, las X, las Y, las Z, ¿no? Mientras mayores están, la gente tiende a que quiere hablar con alguien por teléfono, pero la Z, pues la generación Z dice, no, yo quiero todo en la nube, todo me funciona, no quiero hablar con nadie, y esa es mi visión, ¿no? Entonces, eh, en vuestro camino trabajando con la AI, ¿cómo veis esta parte del autoservicio digital y como un aliado de los agentes, ¿no? Para optimizar el trabajo? ¿Llegaremos a algún día en que no haya nada, todo sea 100% digital, ¿no? Ahí no sé, Revolut, si tiene, me imagino que tendrá algún tipo de teléfono si alguien quiere llamar en algún momento. ¿Cómo lo veis? Y empezamos en este caso ahora por Pedro, Evobank. Bueno, en nuestro caso tenemos un largo recorrido en este sentido porque nosotros empezamos definiendo en 2018 y sacando al mercado una inteligencia artificial que utilizaba la voz, ¿vale? Y que tú te podías comunicar a través de la voz con ella y te daba autoservicio. Entonces buscábamos, nuestro objetivo aquí principalmente, al ser un banco pequeño y ser 100% digitales, como decías, que era una experiencia para el cliente dentro de ese canal. Ya no solo desde el contact center, sino también desde la aplicación móvil, ¿no? Que pudieras pues, interactuar con la voz, con un asistente virtual que te ayudara. Cosas tan sencillas como, o complejas, digamos, buscar un movimiento, ¿no? Cuánto me he gastado en una categoría el mes pasado y cosas similares que pueden ser muy sencillas, pero al final con la voz, digamos que rompes esa barrera, ¿no? De tener que buscar unos filtros, etcétera. Entonces, con este tipo de sistemas nosotros utilizamos y establecimos una IA que al cliente facilitaba, digamos, ese contacto para con nosotros y nos establecimos como la banca de la voz, ¿no? Muchas veces nos definimos así porque creemos que la interfaz de futuro al final de nuestros clientes y con la llegada de la IA generativa, luego comentamos más de ese punto, pues está tendiendo hacia allá, ¿no? De que el cliente interactúe, como estamos hablando nosotros, con su voz natural, como hacemos a día de hoy, y que la máquina sea capaz de comprender. Nuestra estrategia aquí principalmente, como decía, era pues no eliminar nuestros contact centers, digamos, a las personas que tenemos, sino profesionalizarlos, ¿no? Partimos inicialmente de, oye, vamos a, digamos, esas tareas sencillas al principio que nos pueden pedir los clientes, pues que las resuelva este asistente virtual.
y luego fuimos profesionalizándolo y a día de hoy tenemos más de 120 casi casos de uso dentro del contact center y toda la aplicación móvil a día de hoy la puedes gestionar con la voz, ¿vale? Y todo esto es gracias al uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Ya te digo que puedes hablar con la voz, utilizamos IA también para traducir la voz a texto, tenemos un motor conversacional, digamos que combinamos un lego de diferentes tecnologías que nos permiten a día de hoy pues dar ese autoservicio a nuestros clientes. Muy bien, Pedro. Carlos, ¿qué está haciendo el Sabadell? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿No? Porque yo creo que casi todos tendrán chatbots, ¿no? Todos Sí, ya sí, esto sí. ha pasado, pero bueno, hablaron de la voz, chatbots. ¿Cómo lo viste en el Sabadell? Sí, si me remito a la pregunta original, que entiendo que era digamos, cómo afecta a los agentes y a empleados. Sí, yo creo que todos estamos en un punto similar. Nosotros estamos dotando de herramientas basadas en inteligencia artificial a nuestros agentes para facilitarles el trabajo. Digamos, el punto de partida es aquellos agentes más especializados que tienen que tener en cuenta conocimiento muy específico sobre áreas muy concretas, sobre hipotecas, sobre cuentas, que existen manuales que tienen que navegarse entre manuales de miles de páginas, pues en esos casos les estamos dotando de herramientas para facilitarles la tarea. Buscadores muy especializados basados en IA generativa que facilitan su trabajo y que hacen que consigan dar respuestas mucho antes, que su curva de aprendizaje sea mucho más rápida. Digamos, este es el punto de partida. La ambición es llegar más allá, es hacer disponibles pues, esas capacidades de búsqueda más allá de estos agentes especializados. Reemplazarlos no es una opción. De hecho, legalmente no lo va a ser porque, bueno, tal y como pinta la normativa, el cliente siempre va a poder tener derecho a hablar con una persona, a rechazar un canal automatizado por hablar con una persona. Entonces, ni siquiera en última instancia está contemplado el hecho de reemplazar lo que es una atención al cliente tradicional con herramientas de inteligencia artificial, pero sí que ambicionamos hacerlo mejor y a dotar de soporte a nuestros agentes y a hacer que el servicio sea más fácil y más cercano al cliente también, dotándoles de información específica de ese cliente que le pueda servir de utilidad, el caso específico, la multicanalidad, todas estos cruces de datos, estos refuerzos que hacen que su trabajo sea mejor. Ujú. Pues muy bien, Carlos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Verdad? Los agentes en sí, ¿verdad? El hecho de que puedas darle píldoras de gestión del conocimiento, que puedan pasar, porque muchas veces hay una frustración en que si estás pasando en la multicanalidad, si estás yendo, porque a veces, por alguna razón, vaya mal el chatbot o lo que sea, y el cliente dice, yo quiero hablar con alguien, con un agente. Pues hay modelos o bots de contención que pueden hacer ya sea que el agente atienda o que el chatbot conteste sobre lo que en real time se está hablando entre la gente y el cliente, ¿vale? Y entonces tú dices, oye, está el cliente y el agente y ves que la gente está teniendo problemas y vía speech, vaya la voz, o sea, vía la voz que están hablando, ¿verdad? Hay una transcripción y el chat reconoce a través de la gestión del conocimiento, a través de algoritmos y puede decir, ¿verdad? Oye, me di cuenta que pediste esto, te envío, pues este artículo, te envío este link, conéctalo por aquí hizo esa contención para que luego la satisfacción del cliente fuera, ¿no? Vino más rápido, ¿no? La respuesta versus, pero es súper importante lo que has mencionado, Carlos, porque hay bots de gestión del conocimiento donde te pueden pasar todos los datos, que es el CRM, hay cosas básicas que todavía en algunas empresas no se tienen, que es que, oye, después que hablé con una gente, me pasan otra gente, tengo que volverle a contar todos los datos y no sé qué, y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, ahí ahora feliz, ¿no? Tú estás en Revolut, que es todo súper digital. Cuéntanos un poco ese aspecto de si tenés agente o no, que no me queda claro. Y si ya, ¿no? O sea, cuéntanos un Sí, por poquito. supuesto. Sí, un poco incidir en lo que ya se ha comentado, ¿no? La inteligencia artificial no viene a reemplazar por completo los procesos que tenemos, viene a complementarlos, a mejorarlos, a aumentarlos, a hacerlos, digamos, a enriquecerlos desde el punto de vista de la calidad de ese servicio que se da. Entonces, obviamente, nuestro principal canal de servicio, que es casi exclusivo porque es donde operamos mejor, es a través del chat.
a través de la aplicación. Ese chat siempre tiene personas detrás, pero obviamente ya hemos empezado a utilizar casos de inteligencia artificial donde pues hay determinadas peticiones de clientes que además tienden a ser las más frecuentes, que son básicas o que se repiten y que por tanto nuestro modelo de inteligencia artificial puede aprender por sí mismo a responderlas de una forma mucho más eficaz, real time, sin necesidad de que una persona esté por detrás. El proceso siempre tiene la posibilidad de contactar con una persona, con un agente, es lo que llaman human in the loop. Además, la regulación, incluso la regulación europea también lo va a exigir, ¿no? La Artificial Intelligence Act lo va a exigir, pero vemos muchos casos de uso que enriquecen, ¿no? Y que hacen más efectivo y de mejor calidad cómo se da ese servicio a esos clientes, ¿no? Desde nosotros como operamos en todos los países de la Unión Europea, pues tenemos que trabajar en un número elevado de idiomas, por ejemplo. Y obviamente tenemos agentes en nuestros servicios de soporte al cliente que hablan todos esos idiomas, pero a veces puede haber un momento de pico de demanda donde quizá ese idioma concreto del cliente que contacta pues no está disponible. Bueno, pues podemos utilizar una traducción de calidad en tiempo real que le hace un prompt a los agentes para poder tener esa interacción con el cliente en el idioma de su preferencia sin que la gente sea fluido necesariamente en ese idioma, por ejemplo. O si está sucediendo una incidencia en tiempo real y la petición o el tema del cliente tiene que ver con esa función o ese tipo de operativa que está afectado por la incidencia, pues bueno, le puede salir un prompt a la gente avisando con los datos de la incidencia, qué es lo que está sucediendo, pues para que que la gente pueda informar mejor de la situación que está sucediendo en ese momento. Hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Y si ya hablamos de atención especializada para productos un poquito más complejos, pues igual, las píldoras de conocimiento, como tú las llamabas, Sandra, son importantes, ¿no? Si es un producto un poco más especial, pues el tener acceso para la gente de esa información específica de un producto que quizás es un poco más sofisticado, pues también ayuda. Tenemos múltiples casos de uso. Genial. Pues allí no sé si Pedro, Carlos, lo veis igual. Hay una pregunta del público que podría estar un poco relacionada con lo que estamos hablando, ¿no? Comentaban en el caso de Pedro que dijo que tenía 120 casos desarrollados en inteligencia artificial. La persona dice que le parecen un montón. Y si podrías dar un poquito de detalle por ver si entendemos todos lo mismo por casos de uso. Por ejemplo, para mí un caso de uso es el pago de una factura. Gracias. Sí, o sea, aquí por aterrizarlo, cuando me refiero a casos de uso, el caso de uso puede ser cosas sencillas, como por ejemplo un cliente que llama o pregunta a la app cuál es su saldo, que al final es conectar con un servicio del core bancario, sacar esa información y servírsela al cliente, ¿no? Tu saldo de esta data. Eso es un caso de uso sencillo que llamamos nosotros. Pero luego, casos de usos complejos, estamos hablando desde bloquear una tarjeta, desde denunciar un fraude, ¿vale? De forma automática, desde querer apagar su tarjeta también por cosas similares, desde preguntar tu posición de fondos, desde querer hacer un Bizum incluso desde la aplicación solo con bot. O sea, casos de uso al final es cualquier tipo de operativa que llega desde un requerimiento del cliente desde el principio a fin hasta que la ejecuta, ¿vale? Por eso lo llamamos casos de uso de esta forma. Y tiene casos de uso sencillos, y que puede ser lo que comentaba, o sea, conectar con un servicio y darle la información, o casos de uso complejos donde tiene que haber una conversación entre el cliente y el usuario para recoger información, incluso reclamar, por ejemplo, un cargo erróneo que ha tenido el cliente, o sea, se hace de forma automática. Incluso la cancelación de una cuenta a día de hoy también la puedes hacer en el contact center de forma automática. El sistema de inteligencia artificial que tenemos le va preguntando al cliente ciertos requisitos, pues si tiene su cuenta fuera de saldo, etcétera, que va comprobando por detrás y va interactuando con él y dando las recomendaciones que necesita para cerrar esa cuenta. Muy bien, gracias, Pedro. Creo que, bueno, esperemos que esto le sea lo que, o sea, está explicado un poco más, ¿no? Que está refiriendo a muchos servicios que estáis dando para satisfacer al cliente y para que sea un tema rápido, ¿no? Allí, ya que entramos en casos de uso, no sé si Carlos o Felipe quiere comentar alguno que les parece que sea interesante para la audiencia que tenemos sobre algún caso de uso que estén utilizando AI que pueda ser, bueno, algo interesante que contar. Carlos, Felipe, ¿quién? Bueno, puedo contar uno que yo creo que es bastante conocido en la industria en general, ¿no? Todo el mundo de prevención de fraude, revisión de posible blanqueo de capitales o
digamos, gestión de sanciones, todo, digamos, prevención de crimen financiero, es un área donde a través del uso de los datos y a través del uso de algoritmos cada vez más, digamos, sofisticados o más inteligentes, pues se puede tener un valor importante en ambos sentidos, sobre todo, principalmente, obviamente, en asegurar que cumples con las normas y detectas cualquier tipo de actividad sospechosa, pero por otro lado también el hacer que la experiencia del cliente, cuando quizá está haciendo un pago, está aplicando un crédito o está tratando de abrir una cuenta, sea también más positiva, ¿no? En el sentido de que haya menos fricción, sin dejar de hacer todas las validaciones que hay que hacer, obviamente, pero digamos, proporcionando una experiencia mucho más amigable, ¿no? Y más sencilla, más intuitiva para los clientes. Hay muchos casos de uso en ese respecto, porque la gestión, la cantidad de datos que se tienen que evaluar en tiempo real para esos casos de uso es tan inmensa y creciente que bueno, un modelo de inteligencia artificial, Machine Learning, pues que ajustable y que en tiempo real va haciéndose cada vez más inteligente, pues es lo que mejor lo que mejor podría resolver este tipo de casos. Vale, genial. Carlos, Ujú. ¿qué nos cuentas? A ver, por casos de uso yo coincido con Pedro. También tenemos una lista de casi 200 que al final el problema no es encontrar los casos de uso. Tenemos muchísimos. El problema es poder tirarlos adelante pues, con la cautela que nos exige trabajar en el sector financiero. También cuando hablamos de casos de uso, pues quizá al consumidor lo primero que se le presenta pues es tener el robot ahí delante, pues actuando como un humano, ¿no? Pero en realidad los casos de uso pueden estar mucho más atrás y son igual de sorprendentes o efectivos. Tenemos casos de uso, por ejemplo, de soporte al desarrollo con IA generativa. La IA generativa resulta ser muy útil para los desarrolladores y desde esa fase de construcción ya pues tenemos un montón de proyectos ahí que están acelerando los desarrollos y haciendo que sean de mejor calidad y más seguros gracias a la inteligencia artificial. A resultados más aparentes cara al cliente, que son pues que ya se han comentado los chatbots con capacidad transaccional, ¿no? Que no únicamente dan información, sino que pues ya son capaces de dar información específica del usuario que está logado o hacer transacciones por ellos. Análisis de llamadas, tenemos un montón de líneas abiertas y de proyectos en ese sentido. O incluso captura de información pública para nuestros gestores y análisis con inteligencia artificial para construir dashboards, para crear alertas, facilitarles el trabajo también, como decía antes, pues en la misma línea que a los gestores que dan atención al público, pues a gestores que trabajan con empresas, pues también les facilitan el trabajo. Y incluso, pues volviendo al tema más básico, la ofimática. Tuvimos el privilegio de participar como las primeras empresas españolas que participaron en el piloto de Office 365 con Copilot. Digamos que es la suite de Office pues, asistida con inteligencia artificial y también la estamos usando y con unos resultados muy interesantes. Bueno, muy interesante todos esos casos de uso, ¿no? Que todos estáis comentando. Pero una de las cosas que sería interesante comentar, ¿no? Y cada quien pues habrá comenzado hace X número de años en todos estos casos de uso que habéis hecho, ¿no? Pero en vuestro camino trabajando con el AI habréis cometido algún tipo de error, ¿no? O aciertos que nos podéis contar y qué, ¿no? Sería interesante vuestras recomendaciones en sí, qué cosas no hacer, qué cosas sí hacer en relación a la utilización del AI en estos casos de uso que estáis hablando o las tecnologías específicas. Felipe. Errores. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es una larga lista, ¿no? En Revolut siempre decimos que por cada cosa que veis que Revolut hace bien, hemos intentado otras 10 que fallaron y que no salieron buenas, ¿no? Bueno, y quizás es la actitud que hay que tener en estos casos. Si tuviera que seleccionar algo, quizá es las prisas. Cuando quieres lanzar y implementar un caso de uso sin haber evaluado correctamente la calidad del dato, porque al final
el valor que les traes a un modelo de inteligencia artificial está directamente relacionado con la calidad y cómo de completo es el dato que vas a utilizar por ese modelo. Entonces, en algunos casos, a pesar de que somos una entidad nueva y que todo lo tenemos en la cloud y que nuestra arquitectura, digamos, es moderna y nos pone en ventaja frente a entidades más tradicionales, pues también a veces no entendemos el dato al 100% o no tenemos todos los datos necesarios y, por tanto, el valor que extraes de un caso de uso de inteligencia artificial no es el esperado. Entonces, si tuviera que resaltar algo en cuanto a cosas que podemos hacer mejor y que estamos aprendiendo de esos casos es evaluar bien el dato, la completitud, la calidad, la consistencia de los datos que vas a poner para utilizar en ese caso de uso. Por resaltar uno, que es Pues genérico además. bien, Felipe, sí, es genérico, pero sabes, ahora se está hablando mucho con el Generative AI y el tema, por ejemplo, nosotros tenemos un bot que se llama el Call Summarization Bot, ¿no? Tienes a la gente, al cliente en real time, hablando, está la gente del cliente, y hay algunos contact centers que necesitan que él haga un summary, ¿no? O sea, un resumen final de qué pasó en esa conversación, de qué se habló, un poco para otras analíticas y otras estadísticas. Entonces tenemos un rapport que en real time, transcription, ¿no? De la voz, de lo que pasó exactamente, algoritmo, y te saca tu summary, tu resumen al final de la conversación, de lo que pasó, ahorrando tiempo, lo que decías antes Felipe, ¿no? Mencionaba sobre ser más eficientes, etcétera, en este lado. Entonces, ahí no sé si vosotros ya estáis utilizando este tipo de cosas, van en los planes hacia el futuro. Aquí nos preguntaban qué otras aplicaciones están utilizando el chat y han puesto Generative AI sobre los chats, o sea, ahí ya, no sé, Pedro, Carlos, ¿quién quiere contestar algo sobre esto? Adelante, Pedro, si quieres. Pues yo te iba a dar la palabra a ti. No, yo si queréis me lanzo y lo hilo con las dos preguntas, ¿no? Dejando un poco la que has dejado de errores y con la que estabas lanzando actualmente también, que estás en general. Yo creo que es bueno para la audiencia o para la gente, por si no se sabe, la definición un poco, o sea, inicialmente la tecnología son los chatbots. Al final es un sistema que tienes una entrada, un input, un output. O sea, siempre vas a obtener el mismo output, ¿no? Esa es una tecnología inicial. Luego podemos decir que entre medias están los sistemas conversacionales, donde tú ya tienes una entrada y, digamos, puedes tener múltiples respuestas, pero puedes tener una pequeña interacción. Y luego ya están los sistemas más de inteligencia, vamos a ver, vamos a decir, asistentes virtuales, por ahí decirlo, que ya mantienen un pequeño contexto, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estás preguntando de dime mi saldo, te da el saldo y luego le dices, y dime el saldo de mi tarjeta, ¿no? Y digamos que el contexto se entiende que has preguntado de la cuenta y luego de la tarjeta. Y luego ya pues saltamos a la parte de IA generativa donde generas en tiempo real una respuesta como ponemos más, digamos, a partir de la información que tienes, ¿no? Es decir, aquí yo, por primero aterrizar errores, y porque me parece irrelevante comentarlo, porque nosotros podemos tener una, digamos, experiencia pasada, es presuponer que el cliente va a interactuar como lo hace un humano. Porque nosotros, cuando empezamos con esto, saltamos no a poner un chatbot, sino a poner una inteligencia artificial y, por lo tanto, un asistente virtual capaz de mantener contexto y combinar y mantener una conversación con el usuario. Y presuponíamos que el cliente, pues oye, estábamos dando capacidades pues eso, de dialogar como con una persona y había muchos clientes que entraban diciendo tarjeta. Y dices tú, muy bien, o sea, yo ahora mismo si tienes tarjeta, pues no te voy a entender qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, gracias a la siguiente capa que habéis comentado muchas veces de poder medir todo, que lo decía Carlos, ¿no? Y de tener ahí toda la información, esa transcripción, comentabas tú también, Sandra, de lo que está pasando por debajo y tener diferentes niveles, ¿no? De a nivel generalista cómo está funcionando y a nivel atómico de lo que está preguntando una persona, pudimos darnos cuenta rápidamente, ir mejorando el sistema y ese es uno de los errores que cometimos de poder pues, desambiguadores, ¿no? Al principio. Y luego ver si vimos digamos, el journey que mantienen nuestros clientes de adaptación, de que al principio eran como, se creían que eran un robot y le intentaba hablar como un robot y a día de hoy básicamente interactúan casi como una persona. Entonces, lo lanzo ahí como uno de los errores. Y luego la parte de chatbots que generabais, o sea, donde inclusiona la IA generativa, yo aquí siempre me gusta distinguir, ¿no? En dos sistemas. O sea, están los sistemas de IA generativa que todo el mundo nos está
es lo que más sonaba, como dice Carlos, lo que más está de moda, y todo el mundo se está avecinando a ir hacia allá, ¿no? A utilizar este sistema, poner chatbots en nuestro sistema, pues, es muy sencillo de utilizar, pero hay que tener cierto cuidado, porque ya antes que la IA generativa estaban los sistemas, digamos, conversacionales dirigidos, y para mí el éxito está en en combinar ambos sistemas. Un sistema dirigido conversacional porque tienes el control de lo que está pasando en la conversación con, digamos, los sistemas de inteligencia artificial en diferentes acciones. Porque al final, si tú pones un chatbot tipo generado por inteligencia artificial, lo liberas, te pueden pasar casos como el caso Chevrolet o cosa similar, que pusieron un chatbot en su sistema y al final termina ofreciendo un Tesla en vez de un Chevrolet a mejor precio, ¿sabes? Ese tipo de errores hay que tener cuidado, ¿no? Incluso puede ser un daño para la marca, pues otro tipo de conversaciones que han salido por ahí. Pero al final las salvaguardas que le pones a estos sistemas son más complejas. Ese es el punto que lanzo. Ujú. Carlos. Pues sí, sí, suscribo totalmente la visión de Pedro. Errores, me remito a lo que decía antes, somos un sector que no, nos salen muy caros los errores, entonces somos muy cautos a la hora de salir con cosas que nos pueden meter en problemas, ¿no? Como el caso de Chevrolet. Todos dentro de los departamentos más innovadores o de tecnologías más disruptivas estamos deseosos, pero bueno, pues tienen que estar más maduras las tecnologías y necesitamos tener el control antes de sacar determinados productos, ¿no? Hacia afuera. El tema de la IA generativa dentro de los chatbots ya es algo que estamos integrando, creo que todos lo estamos haciendo, pero de manera muy controlada, no permitiendo que cualquier cosa que salga, cualquier respuesta que se genere, sacarla sin filtros o con pocos filtros. Ahora mismo pues estamos centrados en en integrar dentro de las conversaciones esa generación de respuesta, o sea, esa respuesta no enlatada, sino generada ad hoc para una pregunta específica, pero de manera muy controlada, controlando que esa respuesta pues ni se está alucinando, ni se está dejando de lado algo que debería estar respondiendo y que es completa. Entonces ahí está puesto el foco ahora mismo. Pues bueno, esa parte, como habéis hablado del compliance, ¿no? Y de la consistencia en el compliance y tal, pues nos lleva un poquito a pensar, a hablar sobre la entrada en vigor de la ley de atención al cliente, ¿no? Y cómo veis vosotros si esto supondría un freno o no a la utilización de la inteligencia artificial en este ámbito. Eh, y nos contaba un poquito Felipe que está, ¿no? En el área europea y tanto Pedro y Carlos nos iban a hablar un poco más sobre cómo lo veis en España. Pues allí, si queréis, empezamos por Carlos, ¿no? Carlos, la parte de la ley, ¿no? ¿Cómo crees tú esta ley de atención al cliente y todo lo que está pasando, ¿no? Y luego hablaremos un poquito también, si queréis, de todas maneras, ya de una forma comentar en los miedos que las empresas tienen. Una cosa es, acabas de decir algo, ¿no? La parte del riesgo. O sea, que no nos podemos equivocar, o sea, que hay que meditar bien, como decía Felipe primero, ¿no? De hacer las cosas, saber qué es lo que quiero conseguir el resultado final, revisar bien exhaustivamente y luego entonces lanzarme con pilotos, cosas y luego hacer lo que tenga que hacer. Pero desde el punto de vista de la ley, ¿cómo veis vosotros que nos impactaría el uso del AI en los bancos hoy? O sea, ¿vosotros habéis visto que esta nueva ley pueda ayudar, desayudar? Carlos. En cuanto a la ley de atención al cliente, a priori no vemos impactos significativos. Digamos que en cuanto al... esta ley habla de un límite máximo de espera de 3 minutos, pues yo creo que todos los bancos aquí representados cumplimos de sobra este tipo de SLAs. Se habla de plazos de resolución, que yo creo que también estamos en la misma. En no permitir teléfonos de tarificación adicional, tampoco tenemos ese problema. El tema que quizás podría abrir algo de debate es el de la obligación de dar una opción de persona en una interacción, ¿no? En un servicio al cliente, en no dejarlo únicamente atendido por robots, sino siempre dar la opción de que determinadas personas y sobre todo personas con determinados perfiles puedan optar a una atención humana. En algunos casos, o en algunos bancos podría suponer quizá problemas, ¿no? Que estén totalmente automatizados. En nuestro caso, digamos, partimos de una atención al cliente humana, que la tenemos
a día de hoy utilizando. Nuestro camino es al revés, estamos complementando esa atención con autoservicio, pero por lo que tampoco vemos un problema un impacto en cuanto a esa obligación en nuestro caso. Fenomenal, Carlos y Pedro. Nosotros vamos al revés. Nosotros posicionamos primero al sistema virtual y podéis pensar, bueno, pues entonces hay más problemas, ¿no? Entonces, nuestra idea aquí, nuestra estrategia es, como decía, profesionalizar más el contact center y hacer que los agentes aporten, hagan tareas de mucho valor, ¿no? Entonces, con esta ley, al final, lo que se está proponiendo es simplemente que el cliente decida. Entonces, nosotros lo que hacemos al final es una interacción con el cliente, igual que estamos hablando ahora mismo y estamos tratando de convencer a la audiencia en nuestras ideas, pues utilizamos la misma estrategia con nuestros clientes, ¿no? Les hablamos, le damos la posibilidad de hablar con una persona, pero también le damos digamos, la facilidad con esa conversación de que se lo puede resolver el asistente virtual de una forma rápida y sencilla. Y aquí si os doy un tip importante es, nosotros tenemos usuarios de todo el rango de edades que nos están llamando al contact center. Ya digo que llevamos bastantes años con este sistema funcionando y siempre con una máxima calidad, ¿no? Es decir, si algo no conseguimos resolverlo, al final pasa a una persona real. Y nos hemos encontrado tanto personas jóvenes como personas mayores que han interactuado con el sistema. O sea, que rompo la barrera esa de decir de que los mayores quieren hablar con una persona. O sea, por lo general sí, pero nosotros tenemos muchos mayores que nos llaman, interactúan con nuestro sistema de inteligencia artificial, pues también trabajamos mucho en humanizarlo cada vez más, sobre todo con la voz, ¿no? Y esa interacción, y tienen una satisfacción alta, ¿vale? O sea, ahí lo dejo. Sí. Llegará un momento en que lo que estás diciendo, ¿no? Por un lado, el humanizando los sistemas o haciéndolos más sensibles a personalización a tal generación va a ser más fácil. Y por el otro lado, mm, pues no lo sé. Paso la pregunta ahí a Felipe, a ver en Revolut cómo lo estáis haciendo. Bueno, no conozco la legislación nacional, ¿no? En España, llevo 16 años fuera en el Reino Unido, pero sí que conocemos bien la legislación que está entrando en vigor a nivel europeo, ¿no? Hay lo llaman Artificial Intelligence Act, que viene a regular o a explicar cuáles son los usos, digamos, aceptables de la inteligencia artificial por niveles de riesgos y en función del nivel de riesgo de ese uso, pues cuáles son las salvaguardas, ¿no? O digamos, las condiciones que en este caso un banco debe de cumplir para poder utilizarlo de una forma segura y justa, ¿no? Porque también hay mucha parte de eso, ¿no? Si aplicas la inteligencia artificial para decidir si das un préstamo a una persona, tienes que explicar por qué no se lo das. Puede ser que haya un cierto bias, no me sale la palabra en español, un cierto bias en el modelo que te hace que determinados grupos de población los consideras por algún motivo de un riesgo adicional y quizá eso no está basado en datos objetivos. Entonces, esa regulación europea viene a cubrir ese hueco que existía donde no estaba claro cómo hacerlo y en qué supuestos. Entonces, inicialmente la pregunta estaba planteada como si esto iba a ser un freno. Yo creo que no, que todo lo contrario, ¿no? Siempre hay algo peor a tener demasiada regulación, que es no tener ninguna regulación, porque eso genera un vacío y una incertidumbre mucho más difícil de manejar, sobre todo en un sector tan conservador y tan importante como la banca. Entonces, la regulación siempre es bienvenida y lo que queremos es, pues obviamente, que se apruebe, que se tenga en cuenta el feedback que los bancos están dando para que la inteligencia artificial pueda dar valor y sobre todo venga a favorecer a los clientes, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere. Sí. De hecho, ¿no? En una de los casos de uso son la gestión de inversiones, ¿no? Y ya hemos visto desde hace muchos tiempos cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar estas grandes cantidades de datos y pues predecir las tendencias del mercado, utilizar las carteras, ¿no? Del portfolio, o sea, con los trading de hoy día. Cualquiera se conecta, meto tanto y ahí esto me va y aprenden según las variables que vayan haciendo y te generan, ¿no? Sin ninguna intervención, quote unquote, ¿no? Porque la primera intervención la has hecho, perdón, al tener todos los volúmenes de datos y los algoritmos, perdón, estos algoritmos, ¿no? Para predecir y tú lo inviertes y si lo ganas, lo ganas, lo perdiste, pero un poco, ¿no? Allí les comento este caso en el sentido de que cómo la ley entonces
O sea, como ya hay cosas que estamos haciendo independientemente de que no están impactando realmente las operaciones tradicionales e incluso de inversiones que podría ser incluso más fuerte, ¿no? En cuanto a cómo le explicas que el bot no se dio cuenta porque es que es todo automático. Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Es algo que la entrada de esta vigor en la ley, pues bueno, hemos comentado un poco sobre eso. Y hay una pregunta interesante por aquí, ¿no? Sobre con dentro del desarrollo de todo lo que sería el AI, los bots, como la IA generativa, ¿qué problemas os están poniendo vuestros Data Processor Officers o el CISO, ¿no? El Customer Information System Officer o como sea que lo llamemos ahora. Siempre le vamos cambiando, ¿no? El mismo CTO que era el CIO, que ahora el Chief Revenue Officer, y bueno, todo lo que no tenemos. ¿Cómo veis? O sea, ya mencionaron un poquito Pedro, Carlos y también Felipe, ¿no? Que la banca específicamente, ¿no? Y seguro que otros sectores también que están invitados aquí a este evento, eh, pues siempre la implantación de una nueva tecnología, y mucho más si la vas a meter en la nube y que por ahí me la clasifiquen y me traten a mi cliente, ¿no? Eh, genera resistencia al cambio. ¿No? Porque somos así, somos humanos, cualquier cosa que está yendo bien, o sea, ¿para qué quiero? ¿Cómo, cómo podéis, de los casos de uso que habéis hecho o de los más difíciles que habéis hecho, si nos queréis contar alguna experiencia de cómo estáis vosotros convenciendo, ¿no? También vosotros en vuestro lado, que son IT, ¿verdad? O innovación, de todo lo que hablemos, tienen unos end users, ¿no? O sea, unos usuarios finales que de alguna manera están también diciendo, oye, yo necesito esto, la competencia, unos hacen otros, yo necesito tener esto. ¿Cómo veis o cómo habéis podido convencer, que es la pregunta, a vuestros Data Processing Officers o los que están regulando, son al final también abogados que están detrás diciendo, oye, esto, la seguridad, la gente experta en seguridad, ¿cómo lo estáis viendo desde este punto de vista? Si queréis empezamos por ahora por Pedro. Bueno, yo contaros, nosotros somos innovación y somos los que vamos molestando muchas veces, como decía, agitando el árbol para las nuevas tecnologías. Nosotros aquí siempre lo hacemos de una forma cross en toda la compañía y trabajamos de la mano con nuestros equipos de tecnología y obviamente con el CISO. A toda nueva tecnología, obviamente, la exploramos, pero antes de implantarla siempre la vamos de la mano con ellos. ¿Sí? Siempre, digamos, que estiramos el chicle hasta los límites, hasta que la conseguimos encajar de una forma que todo el mundo esté cómodo. No es la principal estrategia. Y aterrizándolo lo más interesante de la pregunta, que la gente es lo que más estaba preguntando, ¿no? Relacionado con la IA generativa, aquí la principal estrategia y la mayor preocupación es que al final ha sido un sistema muy democratizado que han, digamos, servido a través de sistemas comerciales no controlados, ¿no? Entonces, el miedo principal dentro de los departamentos de seguridad era que cualquier empleado podría coger una instancia de OpenAI, por ejemplo, ¿no? Y empezar a meter documentos de la empresa y eso es un riesgo, ¿no? Toda información. Entonces, nosotros desde el principio hicimos una estrategia combinada, ya te digo, entre innovación y tecnología para, digamos, ayudar a toda nuestra empresa a enseñarles qué sistemas había y además de eso disponibilizamos sistemas internos de la mano de Microsoft, por ejemplo, el mismo ChatGPT que está ofreciendo OpenAI, nosotros lo ofrecimos con una instancia personalizada nuestra en nuestra nube de Microsoft para solo Evo, en este caso, de forma que dábamos las mismas capacidades a nuestros empleados, eh, pero de una forma controlada, ¿no? Es la estrategia, te digo, que estamos siguiendo, donde los departamentos, estas personas responsables de la seguridad, pues vamos de la mano con ellos para pues, asegurar que toda la empresa se haga de forma correcta, ¿vale? Sobre Es como todo una es instancia más, privada, ¿no? sí, al final, o sea, tú tienes los sistemas comerciales, tienes los sistemas open source y al final la empresa lo que necesitamos son los sistemas comerciales. Carlos ya lo mencionó anteriormente, ¿no? Por un lado están dentro de la suite de Microsoft todo el tema de Copilot, hablando de IA generativa, y luego adicionalmente dentro de Microsoft también tienen todos los sistemas relacionados con OpenAI, ¿no? Para poder bajarlos. Además también en Google, que nosotros trabajamos en multicloud, tenemos también todo el sistema de Gemini. Pero son sistemas de IA generativa que digamos, los explotamos a través de las principales tecnológicas. Y de igual que Amazon también. Eso tú lo puedes poner en una instancia.
Y esa es la estrategia que estamos siguiendo nosotros. Y como decía, al final, uno de los mayores problemas que rige a este tipo de cosas, y en general, cuando vengo más de innovación, es el desconocimiento, ¿no? Es una nueva tecnología, es todo maravilloso, pero de primeras, digamos que puede haber una resistencia. Y para que no haya esa resistencia es explicar, mostrar esa tecnología y de la mano con estos departamentos y con estas personas. Bien. Bueno, hay un montón de preguntas, pero como veis, quedan 4 minutos. Siempre nos quedamos cortos porque aquí hay muchísima tela y podríamos hacer seguro que 2, 3, 4 webinars y tendríamos mucha tela que seguir cortando, ¿no? Pero entonces, eh, si tuviéramos que escoger alguna recomendación o algo que vosotros de vuestra experiencia, ya sea positiva o negativa, no hagáis esto o hagáis esto, ¿qué le diríais a la gente que nos está escuchando, ¿no? O sea, ya hemos dicho algunas cosas, pero algo adicional que se os ocurra o reforzar un mensaje o algo nuevo que queréis dejar eh, aquí, ¿no? Cada uno, y ahora empezamos por Felipe. Bueno, quizá la recomendación sería enfocarse en problemas reales de los clientes. A veces, desde un punto de vista de innovación o de utilizar estos modelos o esta tecnología moderna, nos forzamos a buscar casos de uso y a veces los fabricamos, ¿no? Sin que estemos resolviendo un problema real de los clientes. Entonces, yo recomendaría, siendo muy breve por el tiempo que tenemos, que lo primero que hay que pensar es no cómo lo uso, sino cuál es el problema que nuestros clientes tienen que quiero resolver. Y ahí ya, a partir de ahí, lo puedo resolver con un mejor uso de los datos, un mejor uso de la inteligencia artificial. Por decir algo breve y que es importante y que a veces suena muy, muy básico, pero a veces nos lanzamos a construir sin tener claro exactamente qué problema estamos resolviendo. Totalmente de acuerdo, Felipe. Carlos. Sí, yo creo que abundaría también sobre ese punto. No centrarnos en pilotos, pruebas de concepto. Yo creo que es necesario cuando aparece una nueva tecnología, pero que el problema real, al final la apuesta real es la apuesta tecnológica, el partner tecnológico, la plataforma por la que decidas apostar. Eso va a determinar pues si tus tiempos van a ser buenos de puesta en producción, si vas a tener más o menos problemas a la hora de integrar, si te va a costar más o menos, si vas a poder escalar con nuevas funcionalidades. Entonces, bueno, pues al final es una lección bastante crítica en ese aspecto. Y luego también, ya se ha comentado antes, creo que por parte de Felipe, el tema de los datos. Tener presente que en muchas de las aplicaciones pues vamos a tener que explotar datos. Los datos es un problema, seas neobanco, seas banca tradicional, la gestión de datos siempre supone muchos retos. Entonces, hay que tenerlo presente desde la concepción de los casos de uso porque bueno, pues te podría limitar. Gracias, Carlos. ¿Y Pedro? Yo por complementar lo que dice Felipe y Carlos, estoy totalmente alineado con ellos, diría a lo que dice Felipe, añadir a medir para realmente sacar casos de uso que sean interesantes para el cliente y añadiría a no utilizar tecnología por, por- por usarla, Sector. ¿vale? Es decir, resolver casos de uso con tecnología de IA generativa porque está de moda, sino realmente, como aterrizando un poco, dice Felipe, realmente hacer cosas que resuelvan problemas que tiene el cliente, pero con la tecnología muchas veces adecuada, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que resolverlo con la última tecnología es lo mejor y mira que soy el de innovación, ¿eh? Y vengo con ello. Yo sí me encargo de muchos pilotos y de muchas tecnologías, pero nuestro enfoque siempre está en utilizar la innovación para potenciar el negocio y para eso siempre, digamos, que traemos las nuevas tecnologías para resolver problemas que tiene reales el cliente y mejorar la vida de ellos. Y por lo tanto, eso va a tener un impacto en la cuenta de resultados. Ese es Genial. Gracias, Pedro. Desde Verin, solo decirles que tenemos esos bots con retorno a la inversión de casos de uso específico y seguro vosotros también. Entonces, la audiencia que quiera seguir, pues que nos mande preguntas, que podemos seguir en algún otro momento, seguro, referencias, casos de éxitos, lo que sea. Y gracias a vosotros, ¿verdad? Porque sin vosotros no hubiésemos podido tener este webinar. Gracias a IPAES, gracias a Felipe, Pedro y Carlos. Y bueno, para cumplir con los tiempos, nos despedimos y hasta la próxima. Un placer, muchas Gracias. 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 Placer para todos. Gracias. Buenos días. Hasta luego.